Bienvenidos al octavo episodio de Ser Fitness, en donde vamos a conversar qué grupo muscular es prioridad, con qué frecuencia entrenar a la semana. Vamos a responder a eso. Antes de comenzar, veamos esta publicidad. La mejor ropa deportiva está en YC Style, fresca, cómoda y de alta calidad. Contáctanos por Instagram. Bien, lo primero que te voy a decir es que tenemos que conversar acerca de la genética. ¿Por qué vamos a conversar acerca de la genética? Porque la genética va a determinar cuál es el grupo muscular con el que le vamos a dar la prioridad al entrenamiento. Y lo primero que vamos a hablar es de los 3 tipos de somatotipos que existen actualmente o que existen de toda la vida, que nos han caracterizado y nos han diferenciado de otras personas. Por ejemplo, vamos a hablar del ectomorfo. El ectomorfo, ¿qué es un ectomorfo? Es una persona bastante delgada, básicamente son personas altas, con extremidades largas, con poca masa muscular, con un nivel de grasa bastante bajo. Ese es el tipo de persona que por lo general come y no engorda. Básicamente es el sueño de todo ser humano. Comen muchísimo y no engorda. Pareciera que, todo lo oxidaran. De hecho, son personas que pueden comerse una torta de chocolate a la 1 de la madrugada y amanecer con oxidación de grasa. Es una broma, pero básicamente es cierto, porque son personas que son muy delgadas, pero tienen una facilidad de ganar masa muscular con entrenamientos cortos y rápidos, ¿ok? Asimismo, también por su genética les cuesta mucho ganar peso. Vamos a hablar del siguiente, que sería el mesomorfo. El mesomorfo es una persona que gana masa muscular con mucha facilidad. Puede incluso entrenar de mala forma, hacer ejecuciones malas, biomecánica imperfecta, puede cometer todos los errores que quiera, pero al mover cargas su masa muscular se desarrolla mucho más rápido. Es una persona muy bendecida para ganar masa muscular. De hecho, yo soy mesomorfo y te puedo decir por experiencia que así mismo como ganamos masa muscular fácilmente y rápidamente, nos cuesta oxidar la grasa. Nos cuesta mucho trabajo perder esos kilitos de más que a veces tenemos de sobrepeso. Ahora, la siguiente persona sería el endomorfo. El endomorfo es una persona que básicamente retiene mucho líquido, es una persona obesa, es una persona que le cuesta mucho ganar masa muscular, asimismo le cuesta mucho perder peso, pero todos estos somatotipos simplemente son referencias características de personas que son como que el 100% de esos genes, ¿ok? ¿Por qué? Porque también se puede conversar de que hay combinaciones de estos somatotipos. Esto quiere decir que hay personas que son ectomorfas en su tren superior y mesomorfas o endomorfas en su tren inferior. César, ¿cómo puedes decir eso? Claro que sí, y esto ocurre mucho, sobre todo en las mujeres. Hay mujeres que tienen de la cintura a su torso, son delgadas, son de brazos muy delgaditos, pero tienen de la cintura hacia abajo, en su tren inferior, son nalgonas, son piernonas, son caderonas, pero esto puede cambiar entre mesomorfos o endomorfos en el tren inferior. ¿Por qué? La diferencia, por ejemplo, es que en las mujeres que tienen las piernas, que se le ven las piernas más duras, que se le ven los glúteos más firmes, que obviamente ganan masa muscular con facilidad en sus entrenamientos en el tren inferior, son mesomorfas. Pero cuando son endomorfas en su tren inferior, se puede ver que son más obesas, que son más redondas, que incluso tienen celulitis o que no se les ve con firmeza. Entonces, hay ese tipo de variedad. De hecho, también sucede con los hombres en esa forma. De hecho, se ha visto muchos hombres que son endomorfos en el tren superior y son ectomorfos en el tren inferior, que son esas personas que son de tronco ancho, barriga muy prominente, barriga muy grande, pero sus piernas o de la cadera, de su cintura hacia abajo, son de piernas muy delgaditas. Y esto simplemente es porque son combinaciones que se han dado a través de los años y las décadas, de combinaciones de razas, de etnias, de religión, de todo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros definimos o sabemos determinar qué tipo de somatotipo, qué tipo de genética tiene una persona, nosotros podemos emprender un entrenamiento, un plan de entrenamiento para esta persona y darle prioridad a sus fortalezas y sus debilidades. Y cuando hablo de fortalezas y debilidades, no estoy hablando de que si tiene más fuerza en un grupo muscular o si es más débil o más flojo esa persona en otros grupos musculares. Estoy hablando es de cuando sus fortalezas son
grupos musculares resaltantes. Esto quiere decir que, por ejemplo, se ha visto casos de hombres o personas que tienen el tríceps muy pequeño, pero tienen un bíceps muy picudo, muy pronunciado. Así como también se ha visto la controversia a personas que tienen el tríceps muy grande y el bíceps más corto, más pequeño o incluso hasta más plano. Entonces, este tipo de combinaciones de genética nos van a ayudar a nosotros a determinar cuál es el grupo muscular con el que debemos o al que debemos darle prioridad para mejorar su genética, no para cambiarla, porque la genética, vamos a estar claros, y voy a ser muy rudo con esto, no va a cambiar. La genética no va a cambiar ni con hormonas, ni con esteroides, ni con anabólicos, ni con cirugías. La genética no va a cambiar. De hecho, a veces creemos que con esteroides, con hormonas, vamos a cambiar, a romper la genética, pero esto simplemente lo que va a hacer es que va a resaltar aún más los puntos fuertes y los puntos débiles del físico de esta persona, ¿ok? Y yo hablo simplemente por mencionar muchos atletas que utilizan, obviamente este tipo de sustancias, van a competencias y siguen siendo resaltantes y diferenciables entre otros atletas. Por ejemplo, como mencioné en episodios anteriores, Chris Bumstead, el 5 veces Mr. Olympia, tiene un bíceps más pequeño, mientras que Ramón Dino, que ha sido su competencia más fuerte, tiene un bíceps más largo y un poco más plano, pero también más redondo. Entonces, estas diferencias de genética también nos van a ayudar a determinar cómo entrenar ese grupo muscular, cuántas veces o con qué frecuencia a la semana y qué volumen deberíamos darle. ¿Qué hacer con este tipo de personas que tiene estos problemas o esta genética que como pareciera que los desfavoreciera? Lo que hay que hacer es que vamos a darle una prioridad a ese grupo muscular que tiene ciertas debilidades. No es que lo vamos a entrenar primero, porque como comenté en el episodio anterior, se entrenan grupos musculares grandes junto con un grupo muscular pequeño, pero por ejemplo, si fuera una persona que tiene un pectoral pequeño, que sí existen hombres y mujeres, obviamente las mujeres con el pectoral pequeño y hombres también existen con el pectoral pequeño, se puede entrenar. A mí me gusta cuando yo tengo a mis asesorados con ciertas debilidades en esos grupos musculares, a mí me gusta asesorarlos con entrenamientos de estrés metabólico como ejercicio inicial o un respaudo. ¿Qué es esto? Un ejercicio de frecuencia de descanso corta, intenso y con varias repeticiones o con altas repeticiones, 15 o 20 repeticiones, y coloco un volumen no tan alto, pero sí algo alto. Por ejemplo, serían unas 3 o 4 series. A veces hay entrenadores que colocan 5 o 6 series y está bien en estrés metabólico. Estrés metabólico es simplemente un corto tiempo de descanso, contar 15, 20 segundos, 10 segundos, incluso he visto gente que cuenta hasta 5 segundos y hace una serie inmediatamente, y esto ayuda simplemente a que el músculo se llene de sangre, se congestione muy rápidamente de sangre. Luego de esto pasará a un entrenamiento un poco más calmado, pero con un volumen más pesado. O sea, es decir, que le vamos a meter más carga al siguiente ejercicio. Esto puede ser 3 o 4 series o incluso 2 series de repeticiones pesadas, con carga muy pesada, para que el músculo empiece a tener mayor tensión muscular esta vez. No importa el músculo que sea, puede ser pectoral, hombro, bíceps, tríceps, espalda, lo que sea, pero más o menos así es la prioridad en este caso. Y luego pasar a otro ejercicio o 2 ejercicios más, un poco más intenso, o a mí me gusta hacer combinaciones en donde pongo un estrés metabólico de inicio, un entrenamiento pesado, otro método de estrés metabólico o un drop set, por ejemplo, que también exige bastante frecuencia alta en ese entrenamiento o una sesión alta de entrenamiento. El drop set es, por ejemplo, usar, si fueran elevaciones laterales, utilizar 3 juegos de mancuernas donde hace 8 repeticiones pesadas, inmediatamente hace 12 o 15 repeticiones un poco más ligeras y luego hace 20 repeticiones o 18 repeticiones mucho más ligeras, y esto genera una congestión bastante alta, y luego de un gota a gota, por ejemplo, pasar inmediatamente a otro entrenamiento pesado. O sea, lo que quiero decir es que a los grupos musculares en donde se le ve más debilidad, darle más congestión más pronta, una congestión más fuerte,
una sesión de entrenamiento más pesada que aquellos grupos musculares en donde estamos más favorecidos. Por ejemplo, si eres de pectoral grande, pero tienes un tríceps pequeño, obviamente por ser sinergistas el pecho con el tríceps, entonces simplemente es utilizar un entrenamiento de pecho congestionado, pero no tanto como le deberías dar una congestión al tríceps, ¿ok? Una congestión al tríceps mucho más amplia, mucho más fuerte, pero la frecuencia de entrenamiento semanal también tiene que ser muy bien periodizada y con un volumen más preciso, porque el tríceps, a pesar de que es un músculo pequeño, tiene 3 cabezas y esto lo hace como un músculo mediano, no es ni muy grande ni muy pequeño. Entonces podría aguantar una frecuencia de entrenamiento bastante intensa. A diferencia de aquellas personas que tienen un bíceps más pequeño o un bíceps más difícil de crecer, entonces el bíceps, por ser un grupo muscular incluso un poquito más pequeño que el tríceps, entonces la frecuencia sería igual de intensa o bastante alta, pero quizás con un poco menos de ejercicios, un volumen más pequeño pero igual de intenso. Y esto va a ser muy relativo porque los grupos musculares simplemente se defienden de acuerdo a la genética que tienen. Si tienen una genética de tipo mesomorfo arriba, en el tren superior, sabemos que va a ganar masa muscular más rápidamente que en otras partes de su cuerpo. Por ejemplo, hay genéticas muy desfavorables con grupos musculares que son básicamente de bajo porcentaje de grasa, como son los antebrazos, las pantorrillas, el trapecio, que son músculos delgaditos y básicamente en esas partes del cuerpo tienen poca densidad de grasa. Hay gente o hay hombres en la mayoría que sufren porque tienen una genética en las pantorrillas horrible. Básicamente he visto también personas que tienen cuádriceps, muslos enormes y las pantorrillas delgaditas, que son aquellas personas a quienes les hacen bullying porque tienen patas de gallo. Entonces tienen que entrenar una frecuencia intensa, pero no un volumen muy seguido o una frecuencia muy seguida a sus pantorrillas, porque tienen que también darle descanso a los músculos. El músculo tiene que descansar, sí o sí. No importa cuál músculo estés entrenando, tiene que tener un descanso. Los abdominales no se deben hacer todos los días, como hay mucha gente que lo dice por ahí. No se debe hacer todos los días porque es un abdomen, es un músculo que tiene que también necesitar un descanso. Tiene que descansar. Entonces, la frecuencia de entrenamiento para un grupo muscular de prioridad debe ser máximo 2. Hay gente que hace hasta 3, frecuencia 3, o sea, 3 veces por semana un entrenamiento para un grupo muscular con debilidad, y yo respeto eso porque puede tener resultados como puede que no tenga resultados, porque también hemos visto a través de la ciencia y la experiencia que aquellos grupos musculares que se entrenan de más o se entrenan muy frecuentemente, lo que hacen es que pueden atrofiar el músculo, lastimar y dañar tanto el músculo que no le dan un tiempo necesario de descanso para que se recupere, para que se restaure, y esto puede generar que no crezca. Incluso hay personas que por entrenar muchas veces el bíceps a la semana terminan rompiéndose el bíceps, terminan lastimándose el bíceps, entonces después tienen que pasar por el proceso de descansarlo un par de meses o hasta más para recuperar el bíceps y volver a entrenar. Entonces esto simplemente es un consejo, es una recomendación, no es la verdad absoluta. No te estoy dando la varita mágica, ni te estoy revelando un secreto, ni estoy diciéndote lo que debes hacer, porque si simplemente es una referencia, es una recomendación, es algo que a mí me ha funcionado tanto en lo personal como con mis asesorados, y esto como ha traído buenos resultados, es una base bastante buena, pero no quiere decir que es lo único que se puede hacer. Se pueden hacer otras variables, se pueden utilizar otros métodos. Hay personas o hay entrenadores que en los grupos musculares débiles de sus asesorados utilizan biseries o triseries de ese mismo grupo muscular y también logran una congestión bastante alta, que es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es que el músculo tenga una congestión alta, se llene bastante de sangre y salga del gimnasio bastante hinchado, como nos gusta salir a nosotros del entrenamiento. Entonces, no quiere decir tampoco que al tener un grupo muscular débil, por ejemplo como el bíceps o el tríceps, por seguir en ese ejemplo, y el pectoral es tu fuerte más grande, tengas que entrenarlo menos o con un volumen más suave, o entrenarlo sin intensidad, ¿no? También tienes que darle intensidad
al pectoral o a esos grupos musculares en donde estás favorecido, pero recuerda que también debes, en mi opinión, debes darle más intensidad o un trabajo más efectivo todavía, un 150% más de efectividad al grupo muscular que tienes con debilidad que al grupo muscular en donde te sientes favorecido. No es descuidarlo, sino simplemente es darle más intensidad a ese grupo muscular favorecido. 2 veces por semana es mi recomendación. Si tienes un entrenador, un preparador físico que piensa que 3 veces por semana es lo correcto, hazle caso, esa persona sabrá y tú también verás los resultados si funciona o no funciona. Si te gustó este contenido, sígueme para más, déjame un comentario y nos vemos la próxima. Chao.